Hola, ¿qué tal, gente del canal de YouTube Comics Mundo? Y por supuesto a los del fandom de Candy Candy. Hoy, después de tanto insistir en hacer el video, la entrevista, ya estoy toda enredada, confundida, ya no sé ni qué decir, pero al fin se cumplió. Y aquí está el profesor Carlos Ortiz Bruzual. Bueno, y también está acompañado, aquí se está riendo de lo que yo estoy diciendo, pero a ustedes no importa, porque aquí nosotros estamos, bueno, para hablar de lo que vamos a hablar, porque es que yo no sé qué es lo que va a decir el profesor, no tengo ni la menor idea. Que conste que yo no tengo ni la más mínima influencia de lo que el profesor vaya a decir. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchísimas gracias, Yuleni. Y bueno, muchos saludos a todo este grupo de este canal. Yo le comentaba a Yuleni que sin dejar de lado el contenido y la historia de la novela que ya leyeron y que me he dado cuenta de que hay unas disputas allí, a mí me parece interesante aprovechar estos minutos para hablar desde mi experiencia como editor profesional, de cosas que me llamaron mucho la atención de este libro y que, como entiendo que en este momento le estamos hablando a gente, sobre todo a amigas que escriben o que están tratando de escribir o que tienen el interés también por escribir historias de este tipo, me pareció más interesante hablar de recursos que yo veo aquí que desde el punto de vista de la construcción de historias de libros como este pueden ser muy valiosos, o por lo menos desde el punto de vista de una persona como yo que se dedica a publicar lo que escriben otros, a preparar libros, me parecen muy relevantes. Pueden parecer detalles obvios, pero yo quisiera hacer énfasis en algunos. Por ejemplo, en el libro, como ven, hay una tendencia a utilizar mucho el recurso de las cartas, de la escritura de cartas, el intercambio de cartas. Incluso al final del libro tenemos unas cuantas cartas, ¿verdad? Que están allí una atrás de otra y que a primera vista pareciera ser un recurso común y corriente, fácil de utilizar, y sin embargo, yo lo que quiero llamar la atención sobre el uso de las cartas en este tipo de trabajos es que aporta dos valores importantísimos para la historia. El primero es que las cartas logran darle a cada personaje una voz propia. Es decir, cuando leemos una carta de Candy, estamos leyendo y estamos imaginando su voz. Es verdad que ya es, y todos los que están aquí ya son personajes que de algún modo conocemos y podemos incluso, a diferencia de lo que pasa con la otra literatura, que nosotros, bueno, nunca le hemos visto la cara al doctor Frankenstein, por ejemplo, nos las tenemos que inventar, o si tenemos la suerte de haber visto una película sobre el Frankenstein, bueno, nos imaginamos que ese actor que vimos en el cine es el personaje que está allí. Sin embargo, en el caso de este libro, y todos los que por el estilo se puedan inscribir, ya cuando leemos una carta, estamos escuchando a Candy y estamos pensando en ella. Entonces, allí podemos asumir que reconocemos su voz. Pero al mismo tiempo, algo muy importante es que en esas cartas, cuando Candy escribe, cuando leemos lo que ella dice, tiene que ser verdad que así habla y así piensa y así se expresa Candy. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el recurso de la carta para cualquier narrador que quiera escribir novelas como esta, cualquier escritora, no tiene que ser incluso escritora profesional, puede ser alguien que esté empezando. Con más razón, la recomendación es tener en cuenta que la carta es un recurso bueno, muy importante, porque como les decía, ayuda a que cuando leemos estemos escuchando una voz, que es lo que pasa en la vida real cuando en privado, si no es una cosa pública,
leemos cualquier mensaje que nos envían por WhatsApp. En mi época eran cartas. Yo no sé si ahorita de las personas que están allá del otro lado Sí. se escriben cartas, les mandan cartas en papel, etcétera. En mi época eso En la actualidad no, profe, pero las seguidoras, créame que sí son de... excelente. ¡Ay, qué dije! Pero vamos a imaginarnos, por ejemplo, que no se mandan cartas de papel, pero se leen en el Facebook, a veces por el chat, cosas privadas. Bueno, así como cuando yo estoy leyendo eso, que son cosas privadas, yo estoy en comunicación mental y espiritual, afectiva con quien me escribe, lo mismo pasa aquí. Hay que tener en cuenta que aquí una carta no es que sustituye al personaje, sino que esa carta pone al personaje mucho más cerca de nosotros, porque lo pone en el mismo nivel de intimidad en el que estaríamos en la vida real si alguien en una fiesta nos dijera, toma, lee eso mañana. O lo abres cuando llegues a tu casa. Imagínense, no se va con eso y lo abre cuando llega a su casa, O sea y que- lee en privado. Que nosotros somos unos chismosos porque leen unas cartas privadas entre dos personas que, o sea, no debimos haber hecho eso. Eso está mal, leer cartas ajenas. Justamente de eso es de lo que se trata. De lo que se trata es que con ese recurso tú logras que la persona vea el mundo privado del que está escribiendo. ¿Por qué eso es tan importante para este libro? Porque en este libro, y es un logro de este libro, en esta novela, vamos a llamarla como es una novela. En esta novela prácticamente todo está construido sobre la base de diálogos. Es decir, desde el principio hasta el final, nosotros con qué nos encontramos, con diálogos. ¿Y cuántos narradores tiene? Diálogos. Bueno, yo veo aquí más de uno. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo veo que aquí está, por ejemplo, cuando tengo el prólogo, por ejemplo, que yo asumo que es un prólogo, uno piensa que es un prólogo de la autora, ese prólogo resulta que comienza, querida señorita Pony. Escribir ese nombre en papel de carta blanco desencadena una cálida sensación que inunda el pecho y dejo la pluma. Fíjense lo que está diciendo aquí, ¿quién habla aquí? Candy. ¿Seguro? ¿Cómo sabe que es Candy quien habla aquí? A ver, dime. Porque está Porque al ahí. final dice cierro los ojos pero ¿cómo sabe que es Candy? Porque ella se lo está dirigiendo a la señorita Pony. Ajá, pero fíjate lo que dice, que a eso quería ir. Aquí dice prólogo y dice querida señorita Pony, y entonces cierran las comillas, es decir, ya no está hablando a la señorita Pony, uno cree. Luego dice, dejo la página tal cual en blanco, excepto por el nombre de la señorita Pony, y vuelvo a leer la carta de la hermana Ley. Fíjense que esto comienza, desde el primer momento, comienza, y es lo que uno cree que va a ocurrir, como una novela epistolar, es decir, una novela de cartas del corazón, vamos a decir así. Y sin Es embargo, un programa de televisión. no sabía, yo muy poco. Y sin embargo, fíjense que inmediatamente dice que escribo el nombre y dejo el papel en blanco. ¿Por qué? Porque pareciera que al poner ese nombre allí algo ocurre en su corazón, en sus afectos. Si algo le pasa, que le hace difícil seguir adelante. Y dice, exhalo profundamente con un suspiro de alivio y gratitud. Sin darme cuenta, entrelazo las manos como si fuera a rezar. Es todo cuanto he podido hacer estas últimas semanas, rezar y enviar mis plegarias junto con las cartas de la señorita Pony, un día tras otro. Bueno, ya aquí nos está hablando, y por eso decía que es muy importante fijarse en cómo está trabajado aquí el recurso de las cartas. Y aquí nos está hablando de que vamos desde el principio hasta el final, y por eso si al final es una sucesión de cartas. Y aquí estamos hablando, o nos están diciendo que con lo que nos vamos a encontrar es con el mundo interior de muchas personas que sufren una situación, que padecen las dificultades, como traté de decir la otra noche, las dificultades de finalmente consumar la relación de amor que se quiere alcanzar, y que parece que a medida que avanza todo se va volviendo todo confuso, que hay un momento en que no queda muy claro, y le dice que lo tiene claro,
yo no queda muy claro, por ejemplo, al final, quién es ese gran amado de Candy con quien ella se queda. Se va a cortar, profe. Voy a reiniciar otro. Profe, antes de que inicie, entonces quedó la parte. Quien inicia la carta, la narradora es Candy. Yo vuelvo a lo que decía. Es Candy, si yo entiendo, como dices tú, que ella está escribiéndole a la señorita Paul y dice que he estado días y días escribiendo las cartas, pero justo cuando la novela va a empezar dice que escribo el nombre y me queda la carta en blanco. Lo que yo quiero decir ahí es que la persona que escribe la novela logra convertir a la propia Candy en narradora de la novela, en narradora de la historia. Sin embargo, hay partes de la novela, a medida que uno va avanzando, en las que ya no es Candy la narradora. No, llega porque aquí dice, un hacía tiempo que Candy no recibió una respuesta de tercera Annie. persona. Ajá, una de sus misivas que la niña estaba exultante de felicidad. Ajá. Narradora en tercera persona. Ahí cambia el narrador. Ahí es el autor. Ahí, claro, pero entonces está la pregunta, ¿es el autor o es un narrador literario que también está construido, que se sabe todo lo que pasa allí? Lo que quiero decir es, cuando yo veo, querida Candy, gracias por tu carta, estoy muy bien. Al final veo, Annie Bright, postdata, lo de pedirle trabajo a mi padre tampoco va a ser posible. Espero que sepas perdonarme. Bueno, que ya ven que ahí hay otro de los tragos amargos de la historia. Paso la página y entonces dice lo que decía, hacía tanto tiempo que Candy no recibió una respuesta. Fíjense que aquí creo que hay más de un narrador, que no es solamente la autora y Candy cuando comienza a narrar. Aquí pareciera que hay más de dos, posiblemente. ¿Por qué? Porque en la medida en que las cartas van apareciendo, van metiéndose en la trama de la novela, van adquiriendo un peso específico en la novela, distintos personajes. Eso yo ya lo había dicho, de que hay más de dos narradores, Yo pero creo... me dice que no, que eso no está. Es que mire, profesor, si usted supiera, más adelante usted va a saber toda esta historia de dolor y sufrimiento. No, claro, yo lo que creo, y eso me gusta de este libro, yo lo que creo es que los recursos narrativos para construir historias que están empleados aquí, y por eso invito a que, les diría que empiecen, quienes tengan este libro, traten de ver este libro también como si fuera una especie de curso o modelo de construcción de una narrativa de este tipo. ¿Por qué se los digo? No para que se lo copien, sino para que se den cuenta de varias cosas. La primera, el libro comienza con una voz en primera persona, una voz muy personal, que dice, pongo este nombre aquí y al ponerlo dejo la hoja en blanco. ¿Qué me está diciendo? Que ese personaje que comienza, con el que abre la novela, además dice prólogo, ya vamos a hablar de eso de prólogo, pero me dice que este personaje que abre la novela parece que no va a poder escribir más, que sus sentimientos son tan fuertes, son tan complicados, que tiene un momento de duda y le cuesta seguir adelante, seguir escribiendo. Bueno, en una novela como esta, la dificultad por seguir escribiendo también es la dificultad por seguir adelante, en medio de una situación confusa, complicada, sentimental complicada, en la que, insisto, al final nosotros asumimos que ella logra realmente, digamos así, cerrar el problema del desencuentro con su amor, pero es solamente una declaración de que al final se quedó con su verdadero amado o con su verdadero amor, pero ¿quién es? Claro, si nosotros vamos a ver la historia fuera de la novela y pensamos en la historia en general de Candy Candy, podemos decir, bueno, la autora, eso nos lo planteó ahorita Yuleni, quiero entrar en ese punto, la autora puede o no puede cambiar ese elemento de con quién al final se queda Candy. Puede hacerlo, podría hacerlo. Es decir, volver a escribir la historia de Candy Candy puede ser cambiarlo.
y probablemente la cambie. Los personajes que están aquí tienen más profundidad que los personajes que yo recuerdo de cuando yo era un muchacho y transmitían Candy. Yo no había vuelto a saber nada de Candy ni prácticamente de ningún personaje, digamos, de las series de dibujos animados, de comiquitas, porque bueno, andaba en otra cosa. Pero cuando yo volví a ver, digamos, me volví a encontrar con Candy aquí, me encontré con un personaje propiamente literario que tiene otra condición. ¿Qué quiero decir con que tiene otra condición? Bueno, que primero tiene una voz personal, siento su intimidad, veo como en las grandes novelas que me voy metiendo en un mundo complejo, veo, como dice Yuleni, yo creo que sí, que a veces hay un narrador permanente, que uno puede decir que es omnisciente, pero a veces pareciera que el narrador cambiara. Y además veo también que hay una manera de ir introduciendo las reflexiones o los pensamientos de Candy, lo que escribe, lo que anota, lo que ella está pensando. Logran, en vez de poner a Candy en unos diálogos a decir lo que está pensando, ¿no? Lo logran, por ejemplo, con cosas como las que están aquí en la página 190, que es el recurso del diario de Candy, que es otro recurso muy importante. En una novela como esta, cartas personales, digamos cartas privadas, en las que cada uno de los personajes, digamos, se libera y trata de decir lo que siente o trata de expresar las dudas que tiene, es un recurso muy útil. Meter el diario aquí es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo fragmentos de un diario en una novela que está construida con diálogos y con algunas acotaciones que van indicando, por ejemplo, Candy no volvió a encontrarse con Terry, Candy no volvió a cruzarse con fulana, Candy no volvió a decirle nada a Elisa, Candy tenía la duda de si podía o no expresar lo que sentía. Todo eso lo va diciendo el narrador y obviamente él tiene interés. Pero aquí tiene más interés escuchar a Candy propiamente. Profe, y si por lo menos, y dice que ya no se vio más con Terry, o sea que ahí ya nos quedó claro que ya Candy no se encuentra más con él, porque ella ya lo dejó de amar. Bueno, no tiene por qué ser así, eso es otra cosa importante. A ver, aquí lo que dice es Candy no se volvió a encontrar con Terry ni una sola vez en todo el mes siguiente. La noche en la que el muchacho entró en su dormitorio fue la misma noche en que volvió a ver a Albert. Fíjense, y esto quiero llamar la atención, y disculpen que yo no me concentre en la historia, porque esa discusión se la quiero dejar a ustedes. Lo que les llamo la atención es en los recursos de esta autora, de esta escritora, para ir creando con pocos elementos una tensión, un interés en lo que está ocurriendo. Fíjense lo que dice. Candy no se volvió a encontrar con Terry ni una sola vez en todo el mes. La noche en la que el muchacho entró a su dormitorio, ¿cuál muchacho? Terry. Ajá. Fue la misma noche en que volvió a ver a Albert. Ajá. Ajá. ¿A qué entró Terry a su habitación? Porque estaba herido. Ajá. Y entonces se confundió. Casualmente ese chico que lo ayudó en la pelea fue Albert, y cuando Candy se encuentra con Albert, a ella se le olvida que tenía que ir a comprarle medicinas a Terry. Perfecto. ¿Se dan cuenta de que este pequeño comentario pone el foco sobre un enredo? Es decir, ¿cómo es eso de que por un hecho tan particular como que a Terry lo hayan herido, ella termine reencontrándose con Albert? Y como dice ahí, la misma noche en que entró Terry a su habitación, ella volvió a encontrarse con Albert. Entonces, en un episodio tan crucial como ese, que podría desatar o poner a andar entre ellos otro elemento, otro momento de su posible relación, justo en ese momento se vuelve a encontrar con Albert. Entonces, se va a agotar. Nos decía que justo en ese momento ella se vuelve a encontrar con Albert, que es como si fuera un juego de darte a probar y quitarte.
yo te acerco este chocolate, esto que tú quieres probar, pero yo lo retiro. Es decir, tú tienes una situación en la que tú puedes hacerte cargo, cuidar, velar por Terry, pero aparece algo. Entonces, ¿se le olvidó que tenía que ocuparse del otro o es que quedó atrapada en ese encuentro con alguien? Se quedó atrapada porque si se le olvidó comprar medicina, profe, si usted ama a su esposa, disculpe que la ponga de ejemplo, Ajá. y usted se le busca medicina y se encuentra con alguien, ¿cómo usted se le va a olvidar la medicina de su esposa? Justamente, pero... Dígame cómo. Justamente, pero por eso es que fíjense que es solo un detalle. Yo estoy parado aquí en un simple pedacito de la novela porque quisiera llamar la atención sobre todo lo que se puede lograr cuando se combinan hacer adecuadamente elementos como diario, que ya aquí lo está, fíjense lo que dice, Candy añadió, Candy se quedó allá afuera un rato observando en silencio la oscuridad que reinaba más allá de la vegetación y después cerró la puerta en silencio. Una vez adentro se sentó en el escritorio. Aunque estaba exhausta, sentía la necesidad de contar todo lo que había ocurrido esa noche en su diario. Fíjense, una noche. Y aquí hay dos elementos importantes, porque creo que también ayudan a ver de qué manera para este tipo de historias se puede usar el lenguaje poético, el lenguaje de las imágenes. Ella dice, se sentó allí, se quedó allá afuera un rato observando en silencio la oscuridad que reinaba más allá de la vegetación. Fíjense lo que está diciendo, que está utilizando dos elementos. Está utilizando un elemento de movimiento, porque dice que ella está tranquila, ella está quieta, pero está observando la oscuridad que reinaba más allá de la vegetación. Ya nos daba una idea de que ella está mirando hacia afuera y eso, allá hay un bosque. Por allá, o sea, la noche es larga, la noche es profunda y ese es como si se moviera una cámara hacia afuera. Entonces, ahí está la escritora usando un recurso de movimiento sin necesidad de que el personaje que es Candy se mueva. Y al mismo tiempo nos pone a ver lo que Candy está viendo hacia afuera y al mismo tiempo nos mete otra vez dentro de Candy. Entonces quiero llamarle la atención sobre eso. Esta es una novela que está muy bien trabajada y muy bien escrita desde el punto de vista de los recursos para escribir, las estrategias de construcción de un texto narrativo. Pone a Candy en un punto, en un momento de una noche fuerte, intensa. La pone en un punto fijo a mirar, a ver hacia allá, como si estuviera casi que despejando su mente. Como nos pasa mucho, que podemos en un momento quedarnos mirando hacia afuera, mirando por el balcón, abriendo una ventana y uno siente de alguna manera, bueno, que con la vista también se libera, pero resulta que de inmediato ella vuelve a su realidad. ¿Cuál es su realidad? Bueno, que ella está sola en un cuarto. Baja desde que ella hacia la casa, no está feliz, que ella está en una situación en la que lo que podría haber sido un encuentro, insisto, que le abriera un camino para algo que ella desea y quiere, más bien lo que le plantea es un conflicto. ¿Y qué hace ella? Se siente a escribir en su diario para anotar todo lo que pasó. Y entonces dice, me he encontrado por casualidad con algo. Ha pasado hace apenas unos minutos, todavía me parece estar soñando, pero ha pasado de verdad. Y eso cuando dice ha pasado de verdad es una manera de decir indirectamente que Candy está en un estado de exaltación, de animación, de perturbación. Pero fíjense que no es un estado feliz. ¿Por qué no es un estado feliz? Porque es una situación enredada, como lo dice después. Pero ella necesita no dejar pasar ese momento, registrarlo en su diario. Y lo que dice aquí, todavía me parece estar soñando, pero ha pasado de verdad. ¿Por qué usa el pero? Me parece estar soñando, pero ha pasado de verdad. Fíjense que no es lo mismo que dijera, me parece estar soñando y ha pasado de verdad. Cuando pone ese elemento allí, pero, es porque de algún modo la escritora está tratando de decirnos, bueno, para ella es como un sueño haberlo visto de nuevo, pero al mismo tiempo, con caramba, es verdad. Es decir, que sea verdad que ha pasado, la pone en un problema.
a ella, la pone en el dilema de ¿qué hago? ¿Qué hago? Es decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué resuelvo? ¿Me quedo con él? ¿Atiendo a este? Yo fíjense que lo estoy hablando como si fuera una situación que nos pasara a cualquiera de nosotros, que es algo importante porque entonces en esta novela vemos que una buena historia, una buena narración tiene también esa capacidad de poner estas situaciones como si fueran situaciones con las que nos podemos identificar nosotros. No podría haber pasado a nosotros. El ejemplo de mi esposa no está muy bien, tiene razón, es cierto. No podría pasar a nosotros, caramba, si yo salgo por ahí a buscarle una medicina a mi esposa y me quedo y se me olvida porque me encuentro con una mujer que yo tenía tiempo que no veía, yo tengo ahí que preguntarme qué está pasando de verdad. Si es que a mí se me olvidó, o es que yo inconscientemente, digamos, algo en mí me está desviando hacia allá. Entonces decir que a ella se le olvidaron las medicinas, que hay una atracción. hay algo que está interfiriendo en lo que hasta ese momento parecía que estaba ocurriendo. Es decir, parecía que se iba a resolver. Y yo digo de nuevo... Más concreto, profesor, que lo que se iba a resolver, que por un momento se pensaba era que Candy estaba toda muerta de amor por Terry, pero de repente se encontró con Albert y se le olvidó, ay, perdón, profe, y de repente se le olvidó al otro chico y, ay, Albert, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, pero justamente, yo lo que pasa es que lo que quiero decir es que eso aquí está logrado por la manera como se incorporan los elementos, por la manera como la autora, la narradora, trabaja la escritura de esta historia, que creo yo, como editor, es lo que con el mejor corazón creo que puedo compartir a propósito de un libro como este. Porque como decía, bueno, aquí este es un libro que tiene algo importante. Profe, ¿se lo va a recomendar a sus alumnos de la Escuela de Letras? Bueno, si lo pudieran leer, no sé dónde se consigue este libro. Eso se consigue en la casa del libro, pero está costoso. Claro, pero por eso era difícil. A mí me lo regaló la página en Facebook, Mariela Rivera me lo regaló, Cookie, no sé pronunciar tu apellido, perdón. Saludos cordiales desde Venezuela, ella me lo regaló. La página se llama Albert y Candy Manga Color. Albert y Candy Manga Color se llama. Hoy usted puede encontrar información de primera. Ahí están traducidas por un profesional cartas no, sino que la editorial hizo una serie de reportajes donde aclaraba la relación amorosa entre Candy y Albert y lo que dijo la autora ya en la década de los 80. Entonces, obviamente, ¿verdad? Si una editorial... Ay, sí, ok, ay, ya va. Yo le hago dos preguntas y ya. Entonces, profesor, si una editorial publica algo, lo tiene que hacer con la autorización del autor, ¿cierto? Siempre. Entonces quiere decir que esas cartas que están ahí en la página de Albert y Candy Manga Color y que fue traducida por un profesional, es que ya ha sido aprobada por Naguita. Entonces, si la persona tiene mucha duda, entonces hable con una editorial para que traduzca esa información que está ahí, a veces factible, que Naguita dé la aprobación para que queden tranquilas. Ajá, profe, y otra cosa, por lo menos aquí vemos un entrecomillado, disculpe, para ya culminar. Sí. Ay, profe, vamos a iniciar porque y ya terminamos, ¿no? Sí. Ajá, profe, por lo menos aquí el entrecomillado, cuando ella dice padre adoptivo, ¿eso lo está diciendo en sarcasmo? ¿Dónde está? Eso lo está diciendo en el... Y por otra cosa, ¿qué es el epílogo? ¿Qué es un epílogo, profe? Yo ya lo sé, profe, ya me dio la cara, no le estoy preguntando porque yo no sepa, yo sí sé, pero como ustedes no quieren escuchar lo que yo diga, ¿verdad? Caramba. Sí, No, profe, no, profe, si supieran lo que me han hecho. Hasta me hicieron una página para agarrar mis fotos y burlarse para que yo me vaya del Candimundo. Porque dice que yo soy una... Ay, profe, yo soy muy honesta. Sí, profe, ya estamos aquí. Ya, la vejez, profe, ya esa lente estoy usando. Ajá. Me enredé toda, profe. Lo que me ibas a mostrar del... Ajá, que por aquí dice preciosa hija, por ejemplo, que está entre comillas. Preciosa, aquí dice preciosa hija entre comillas. Padre entre comillas. Ajá. Claro, pero mira, es que fíjate en algo que aquí es muy importante destacar. La carta es de Albert. Ajá. Y Albert
aquí cuando le habla a ella, le dice, ahora de repente quieres llamarme padre. ¿Y qué quieres decir con preciosa hija? Y luego le dice, sí, por supuesto, eres muy guapa, quizá te has enfadado. Nadie puede negar que eres mi hija adoptiva. Aunque ya se me había olvidado, todavía soy joven, estoy soltero y no obstante ya tengo una hija. Es algo que sigue sorprendiéndome cada día. El término hija adoptiva suena muy mal. No lo parecerá, pero soy una persona muy sensible. Bueno, yo creo que aquí ciertamente se pueden hacer interpretaciones, pero yo creo que está muy claro el tipo de conflicto que se plantea y por el cual yo trataba de decir la otra noche cuando se cayó la señal, que veo que en esta historia está planteado el problema, y es que desde el primer momento, cuando Candy siente que ya no puede decir más nada después de poner el nombre simplemente de la señorita Polly, parece que nos están anunciando que esta es una novela de la imposibilidad de que se consuma, de que se concrete realmente el tipo de sentimiento real que ella tiene, porque al final se encuentra con que Albert le habla en una carta así como de que bueno, yo soy joven todavía, es muy ambiguo y es algo que en la historia me parece que está bien que sea así, porque siempre queda el misterio. En definitiva, ¿qué es lo que pasa? Es que él la ha visto siempre como una niña, como que él está muy lejos de ella y eso es un amor imposible, pero él quisiera que fuera así, pues que él está recordándole a ella que allá hay una distancia y que ella misma lo está empezando a llamar padre adoptivo y está diciendo que soy su preciosa hija. Eso es para preguntarse. Eso no tiene por qué tener una respuesta en la novela. Lo más importante de esta novela es que las respuestas las deja en la gente. Es decir, no se cierra, no es definitivo, sino que deja en la gente que este tipo de preguntas que tú te haces. Por ejemplo, ese entrecomillado. Yo no creo que sea sarcástico. Creo que ese entrecomillado es más bien lo que está mostrando es algún malestar, alguna inquietud, porque entre ellos las cosas se dan de una manera en la que parece que ni siquiera volviéndose a imaginar la historia de ellos dos, pareciera que eso se pudiera resolver y que pareciera que sí, que al final la autora no cambia la historia. Pareciera, sino que nos deja ahí en ese problema. Y bueno. Pero ahí al final dice que sí, porque es que Candy, bueno, no se enamoró de él. Claro. Pero... Bueno, y lo que me preguntaba, un epílogo, aquí dice posfacio, por ejemplo, ¿no? Y al principio dice prólogo. Prólogo siempre es un texto previo al libro que se va a leer, en el que se ponen algunos asuntos relacionados con eso. Aquí es muy interesante que dice prólogo y lo que encontramos es la voz de Candy hablando, reflexionando, que después ya no aparece como narradora. Eso es muy interesante. El epílogo siempre es algo que aparece después de que termina una obra de cualquier tipo, en la que se señalan unos hechos posteriores que, digamos, de los que no va a haber mayor desarrollo. Como cuando en una serie de televisión o una película, después de que termina la película, salen 2 o 3 minutos en los que vemos que esas personas, como en Terminator, que aparecen al final, en la última de Terminator, aparecen al final la chica y Sarah Connor juntas viendo que la niñita está a salvo y se van. Eso es un epílogo porque ya la película terminó con la destrucción del Terminator, de la Terminator o el Terminator malo, etc. Pero cuando termina ahí la película, viene ese otro elemento que además nos deja pensando que a lo mejor viene otra película más, porque ellas siguen por ahí. Ese es un epílogo, es una recapitulación de lo que... Bueno, pero si en el epílogo nada más aparece Albert y Candy y no hay más nadie, o sea que la cosa es entre ellos dos, ¿no? Bueno, no hay duda. O sea, todo lo que está aquí, al final, si ves todo lo que está allí y ves toda la relación de todos los hechos entre personajes y situaciones, todo tiene como eje la historia de ellos dos, sin ninguna duda. O sea, la historia es de Albert y Candy, no es de Terry y Candy. Es que la historia de Albert y Candy no existe sin la historia de ellos dos y Terry. Así es. ¿Cómo es? ¿Sin ellos dos? O sea, la historia de Albert y Candy no existe sin la historia de ellos dos y Terry.
Es como en el paraíso. La historia de Adán y Eva no existe sin la historia de ellos dos y la serpiente. O sea, que Terry es la serpiente. No lo sé. Y otra cosa, una pregunta, profe. Yo sí estudié, vi verbos, ¿verdad? Ajá. Estaba enamorada. ¿Eso es presente, pasado, futuro? Eso es una conjugación del pasado. Sí, eso Pasado significa imperfecto. que va a volver a existir, puede volver a enamorarse de esa misma persona. Bueno, depende del contexto y la forma como lo digas. Tú puedes decirle a alguien, yo siempre te amé, por ejemplo. Y si alguien recibe una carta que dice, yo siempre te amé, 30 años después, dirá, cónchale, y yo no me di cuenta. Pero a lo mejor el que le dice, yo siempre te amé, le está diciendo que ya no. Pero siempre, es decir, En el pasado. todo el tiempo mientras se vieron, le está diciendo, yo siempre te amé. Ahora, si lo que dice es, tú nunca entendiste que yo te amaba, es ambiguo. Porque amaba, y por eso se llama así, es la forma imperfecta de ese verbo. Entonces, el que lee la carta hoy dice, tú nunca te diste cuenta de que yo te amaba, y dice, nunca te diste cuenta de que yo te amaba. A lo mejor piensa que todavía lo ama. Podría ser, es ambiguo. Sí, esas cosas de las formas propias de la escritura, sí, a veces no son tan exactas como parece. Y en la carta que usted aquí leyó, ¿usted cree que Candy sigue enamorada de Terry? Bueno, todo indica que ella está enamorada de todos. Enamorada de todos. Sí, probable, de los dos. De los dos, probable. ¿enamorada de quién? Dígamelo otra vez. De los dos, pero usted dice que en sí la historia es de Albert y Candy. Sí. La historia de ellos dos, es decir. Dígalo nuevamente, profesor, que se diga con todas sus letras, porque esto va para... No, que creo que es la historia de ellos dos, pero insisto, no quiere decir que sea una historia... Y ese es el titular. De amor exclusivo entre ellos dos, sino que la historia de ellos dos no se puede contar sin la historia de ellos y Terry. Porque sin Terry no existe la historia de Candy. Pero, ¿y si Albert no está? Pero está. Es decir, eso, aquí estamos hablando de la novela y de esa historia. Él está. O sea que Candy es Eva, Albert es Adán y Terry es la serpiente. No lo sé. Bueno. ¿Cuál es el miedo, profe? Dígalo que el canal es mío. No, está bien, yo te doy las gracias por... Profe, yo creo que va a hacer otro video porque las chicas necesitan... Va. Haremos otro en otro momento. Ok, profe, bueno, vamos con este. Muchas Chao, gracias. pues, profe, y usted iba a decir Muchas algo de los enamorados, ya quedó claro, ¿no? No, lo que iba a decir es que pareciera, en definitiva, que esta historia es Candy, es Candy Albert, es Candy Terry, pero creo que también es un libro que vuelve a poner en evidencia, bueno, que el amor y los enamorados son temas, o es un gran tema al que siempre se le puede sacar mucho provecho, o sea, sobre el cual vale la pena siempre volver a escribir, sin ninguna duda. Profe, nos tenemos que reunir y de verdad que esto va a despertar muchas cosas, así que bueno, profe. Bueno, cuando lo transmita habrá una ronda de preguntas. Ok. Hasta luego. En el canal. Sí. Ok, besos, profe. Dios nos bendiga. Chao, se les quiere.